Vamos a recibir ahora a Cristian Castillo, a quien le vamos a pedir disculpas por anticipado, porque vamos a tener que hacer una pequeña interrupción en el medio de la nota, porque va a venir seguro a las 12 El la servicio información. informativo, sí. Y eso no lo podemos postergar, pero seguiremos hablando con Cristian. ¿Nos estás escuchando, Cristian? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos Bueno, días. colega Cristian, quiero decir, somos sociólogos ambos de la UBA y ambos docentes también universitarios, así que bueno, una alegría conversar con vos. Y te quiero decir que el programa nuestro de hoy comenzó hablando por un lado con Juan Tocatlián respecto de las declaraciones del futuro embajador americano, y luego con Felipe Solá respecto de las declaraciones de ayer de Milei en la rural. Y me gustaría conocer, si te parece, para empezar, tus opiniones respecto de estos dos temas. ¿Cómo te sentiste cuando leíste las declaraciones de Lamela cuando defendiendo su postulación como embajador, y después si pudiste escuchar en directo o leíste lo que dijo ayer Milei en la rural? Lo de Lamelas fue indignante, ¿no? Porque fueron más las expresiones de alguien que se postula para virrey de una colonia que para embajador de una nación en otra. No le quedó asunto interno sin meterse, le faltó hablar del AFA y del VAR, pero después de todos los temas él dijo que viene a resolver o a tener una posición favorable a los intereses norteamericanos, ¿no? Meterse con las relaciones comerciales con China y otros países, tanto del Estado Nacional como de las provincias, sobre la justicia, que él va a garantizar que Cristina Kirchner tenga el castigo que se merece, que va a haber el problema que son los movimientos de izquierda, a la izquierda del kirchnerismo, bueno, y que va a trabajar para la reelección de Milei. O sea que no faltó ningún tema. Nosotros de los diputados del Frente de Izquierda presentamos un proyecto para declararlo persona no grata y exigiendo que no se le autorice el placet como embajador, ¿no? Que es algo que es una facultad del Ejecutivo, porque sabemos que el Senado interviene en la designación de los embajadores argentinos en otros países, pero la determinación de la aceptación del placet es algo que toma Cancillería y el Ejecutivo. Así que bueno, hacemos esa exigencia porque obviamente una votación de la Cámara de Diputados en tal sentido creemos que sería un rechazo importante y un dato político no menor, y bueno, que eso está planteado hacerlo en la próxima sesión o emplazar al tratamiento en comisiones de los proyectos que hay al respecto, ¿no? Porque esto, más allá de lo que podamos expresar públicamente, de hacerlo en un posteo en las redes sociales o en declaraciones, creo que el Parlamento también se tiene que pronunciar, porque esto es verdaderamente a mi juicio, muy escandaloso. Seguro, seguro. Y también hablábamos antes de entrar en el tema de la rural, hablábamos con Tocatlián respecto de esta actitud que está teniendo el presidente de los Estados Unidos, Trump, en decidir, mirando la política interna de los países de la región, como en el caso de Brasil, aumentarle arbitrariamente las tasas de aduana al 50% para defender a un amigo de él, como dice Bolsonaro. ¿Tiene que ver con esta mirada, o cómo ven ustedes la mirada de Trump como patio trasero a América Latina? Sí, Trump está lidiando con una situación muy problemática interna, donde le ha caído mucho el apoyo de la población y donde tiene una división importante en su propio movimiento, ya no en el conjunto del Partido Republicano, sino con el movimiento MAGA, alrededor del escándalo sobre Jeffrey Epstein, donde se había subido a una campaña para decir que había una lista de los que habían estado con Epstein, Trump, y ahora ha llegado al poder, congeló la investigación, y un sector de su movimiento muy importante se ve totalmente decepcionado y es muy crítico de Trump, a partir que salta que Trump tenía relaciones
muy íntimas con Epstein, al menos hasta avanzados los años 2000, y que esa supuesta lista no la quieren dar y la están encubriendo. Entonces, este escándalo se ha sumado a los problemas que genera esta política arancelaria a partir de decisiones políticas y no económicas, ¿no? Que va y viene todo el tiempo, y entonces crea una situación de imprevisibilidad enorme, que ha sido una característica del gobierno de Trump. Y en América Latina está en una situación donde tiene muy pocos gobiernos aliados. Eso lo cuida tanto a Milei, por eso intervino para conseguirle los 20.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, y ahora dice que va a mandar un embajador que va a trabajar para su reelección. En el caso de Brasil es particularmente indignante porque se mete con algo que ni siquiera Lula puede resolver, como es el proceso judicial que tiene Bolsonaro. Es algo que corresponde al Tribunal Supremo. Y bueno, lo usa de una forma, de un chantaje y una presión que es verdaderamente insostenible, y que todos los analistas dicen que le ha jugado al revés, que Lula, que venía más flojo en las encuestas y en la aprobación de su gestión, ha tenido un salto favorable que lo coloca en carrera para la reelección presidencial a partir de este ataque verdaderamente muy burdo, ¿no?, de injerencismo que ha tenido Trump. ¿Y te parece que en la Argentina puede pasar algo similar, que puede despertar un sentimiento nacional de defensa de lo nuestro respecto de este tipo de declaraciones? Y mira, lo primero es que nadie lo defendió, lo que dijo Lamelas. Ni del gobierno hicieron silencio, porque verdaderamente es muy, muy burdo. O sea, cuando teníamos las relaciones carnales en la época de Menem, el embajador estadounidense se hacía el simpático, iba a la cancha, ¿no? ¿Te acordás de Chic? Íbamos juntos, te quiero decir. Era de tu equipo de fútbol, de San Lorenzo. Tal cual. Sí. Pero tenía una actitud de tratar que no se note, ¿no? Que no se note esa posición de rey virrey. Y acá no, acá fue totalmente brutal. Es cierto que está en continuidad con muchas actitudes que han tenido funcionarios norteamericanos en los últimos tiempos, no solo ahora con este gobierno, como tuvo Laura Richardson, que era en aquel entonces jefa del Comando Sur, comandante del Comando Sur, diciendo que los recursos de acá de Argentina eran nuestros recursos, ¿no? Se le escapó. Pero después, desde entonces, ha sido constante esta línea de actuar de esta manera, como quien trata un territorio propio, y sobre todo movido por esta línea de querer separar a China de los distintos países, cuestión que comercialmente es imposible, porque no hay mercado que pueda absorber ni las exportaciones argentinas, ni las brasileras, ni las de muchos otros países, las exportaciones agropecuarias que tienen China como destino. O sea, no es que vos podés sacar a China y poner otro país. Estados Unidos no lo va a hacer, es un país competidor en cuanto a las exportaciones. Entonces les pide un imposible a los distintos países y a las distintas regiones. Y además lo mismo en distintas obras donde acuerdan con los chinos, porque no hay otros, los gobernadores también. No es que llueven los pretendientes de hacer determinadas obras, ¿no? Entonces es un pedido de un virrey, insisto, que además difícilmente pueda ser concedido. Yo creo que va a jugar esto en la política interna en este periodo inmediato, y que va a continuar el debate sobre Lamelas, ¿no? O sea, entró con un pie muy, muy equivocado, y creo que esto lo va a pagar, ¿no? Que no va a ser gratis estas declaraciones. Tal cual. La primera, Cristian, sobre la que te preguntábamos era si escuchaste ayer el discurso de Milei en vivo. ¿Escuchás los discursos de Milei, o ya como sabes lo que va a decir no te preocupan tanto en directo? ¿Y qué opinión tenés? Bueno, lo escuché en diferido porque estaba en un canal de televisión que no lo transmitió, en un programa, así que no lo escuché en vivo, lo iba chusmeando de a poquito por las redes sociales. Pero sí, ni bien llegué a mi casa me puse a leer el discurso, lo que sacan los medios, y bueno, creo que en este sentido se le cae la idea de que el superávit fiscal es lo clave, porque acá hay una resignación
muy importante de recursos fiscales, mientras dice que va a vetar la ley, las dos leyes jubilatorias, la de recomposición de ingresos y moratoria, y la ley de emergencia en discapacidad. Entonces creo que esto es interesante para analizarlo, porque no es que no hay plata, sino que hay plata para algunos y no hay para otros. Entonces acá es la decisión de acordar con un sector de poder, con el capital agrario, darle una cuota adicional, que algunos calculan en el 1% del PBI, a cambio de seguir ajustando abajo, porque si va a mantener el superávit fiscal y resigna recursos, aunque ellos dicen que esto va a traer mayor producción, no hay ninguna evidencia empírica de esto, porque la realidad es que la producción agraria no está condicionada hoy por el monto de las retenciones, sino que cuando ha caído porque había inundaciones o por sequía o por circunstancias climáticas. Después se ha mantenido. Lo que sí es cierto que es una producción que viene estancada y no ha tenido expansión. Ellos lo atribuyen al hecho de las retenciones, me permito dudar que eso sea así, y desde ya no va a haber una compensación por la expansión inmediata de la producción de esos recursos que resignan. Entonces los van a sacar de otro lado, y esto es la continuidad del ajuste hacia abajo, ¿no? Que es lo que hemos visto durante todo el gobierno de Milei, pero ayer quedó muy nítido, porque los propios grandes productores, que son los que están en la sociedad rural, propietarios y productores, que aplaudían a rabiar la baja de las retenciones, a la vez aplaudían el veto. O sea, es a los jubilados nada, a las familias con discapacidad nada, a las universidades nada. A las universidades nada, al Garrahan nada, a nosotros todos, ¿no? Y bueno, ese es el esquema que quedó consolidado ahora con el discurso de Milei, que primero se hizo el malo, porque él había dicho que van a tener que pagar ahora el nivel de retenciones y todo, y como no le entraban dólares, recurrió a esta salida para tratar de hacer una negociación con este sector, ¿no? Y ahora ponérselo de su lado. Es una jugada que no podemos separar del proceso electoral, donde intenta congraciarse con el electorado más de derecha que ve bien medidas de este tipo, y a la vez el intento de que entren más dólares para tenerlo planchado, pero la realidad es que gran parte de esos dólares que vayan a los productores van a ir a la compra de dólares también, son pesos que después van a ir al dólar. Entonces, Cristian, te habla si resulta o no. Juan Carlos Junio. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Vos hiciste mención al Parlamento en contraste con todo esto que está haciendo Milei. ¿Cómo está la situación ahí en el Parlamento con estas iniciativas que podrían beneficiar a diversos sectores del campo popular? Mirá, yo te puedo hablar por la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados se tiene que tratar, y ya tienen dictamen, la ley de emergencia por el Garrahan y la ley de emergencia del financiamiento universitario. Ya ahí hay dictámenes para tratarlo. Verdaderamente es un poco vergonzoso que esto no haya ocurrido ya, porque después de la votación del Senado, donde salieron las leyes contra Milei, había que hacerlo enseguida. Pero, aunque les parezca extraño, la explicación que daban desde otros bloques de la oposición, por qué no se convocaba a sesión para tratar esto, es que estaban muchos diputados de vacaciones. Y a mí me resulta verdaderamente vergonzoso, porque no es que cobran poco, son alrededor de 5 millones de pesos, y si se van de vacaciones, que se tomen un avión, vengan y después se vayan de vuelta. No es gente que no puede hacer eso. Y uno ve algo que en este aspecto es lastimoso, porque uno es un militante político y ve que en un momento que el gobierno estaba débil, porque había perdido efectivamente esas votaciones en el Senado, bueno, le dan un tiempo que el gobierno lo usa para tratar de negociar apoyo y tratar de evitar que la agenda que está planteada en el Parlamento como agenda opositora se materialice, ¿no? Ahora incluso se hablaba de ir el miércoles 30, ya no. Ahora se habla del miércoles 6 recién, para que haya sesión en diputados. Ustedes saben que en la Cámara de Diputados no hay sesiones ordinarias, solo hay sesiones extraordinarias que tienen que ser pedidas por la firma de 10 diputados o diputadas, ya sea
el oficialismo cuando quiere hacer una sesión favorable a sus proyectos o la oposición. Nosotros en la izquierda tenemos solo 5 diputados, no llegamos al número de 10 para hacer convocatorias propias. Sí nos sumamos cuando hay convocatorias con una agenda opositora donde se puede sacar algún proyecto favorable a los intereses populares. Que es lo que queremos hacer ahora, porque verdaderamente están temas en carpeta, como les decía, Garrahan, universidades, más la reversión del veto a la emergencia en Bahía Blanca, emplazar en los proyectos de los gobernadores, esos son proyectos de los bloques que acuerdan con los gobernadores, y luego están en tratamiento, pero no, a mi entender no va a entrar en la misma sesión, los vetos jubilatorio y de emergencia en discapacidad, que todavía el gobierno no hizo, que lo va a estirar al máximo, y entonces ahí hay una discusión si hacerlo en una misma sesión o en otra, pero bueno, depende de la fecha que lo termine haciendo el gobierno y queden los plazos. Me parece que lo más probable es una sesión el 6 de agosto donde sí entren emergencias en el Garrahan y universidades, que también se van a ver enfrentadas a vetos, 2 leyes, pero que son imprescindibles. ¿Te parece que están en condiciones de ser aprobadas esas leyes? Sí, aprobadas, lo doy casi por seguro. Y los 2 tercios después para la defensa del veto. El veto ahí va a estar más discutible. Igualmente recordemos que el año pasado el veto a las universidades se impuso por poco, solo por 4 votos. Claro. Fue 159-85. Si 4 de los 159 votaban con los 85, el veto se caía, y eso estuvo hasta último momento, viéndose cómo se daba la votación. Así que ahora quizá el veto pueda revertirse, pero esto dependerá obviamente de que cuando se traten los vetos haya una movilización popular a la altura para revertir la presión del otro lado, porque cuando están estos debates uno ve en los pasillos del Congreso a los funcionarios del gobierno ofreciendo de todo a los diputados que responden a los gobernadores o algunos sectores que les son favorables, y del otro lado, si no hay movilización, esto no se compensa. Y cuando digo que están recorriendo es tanto diputados radicales, diputados provinciales y también diputados que están en Unión por la Patria y que, respondiendo a algunos gobernadores, han o faltado o incluso votado algunas cosas favorables a los intereses del gobierno, que es lo que explica por qué Milei llegó hasta acá, ¿no? Porque teniendo muy pocos diputados, como dice él, solo un 15% de los diputados, sin embargo pudo impulsar algunas iniciativas. Este año lo que el gobierno pudo votar favorable fue el acuerdo con el FMI, no pudo aprobar otras leyes favorables, pero sí el acuerdo con el FMI, y la suspensión de las PASO, donde ahí también contó con la colaboración de distintos sectores, votó dividido el bloque de Unión por la Patria en ese terreno también, que fue favorable para cómo el gobierno quiso diseñar el calendario electoral de este año. Te agradecemos mucho, Cristian, y esperamos que, esta mirada de los que fueron votados como opositores y después actuaron durante todo este tiempo como oficialistas, baje su intensidad y que sean cada vez menos, y que realmente se pueda conformar. Hay una amplia mayoría que nos permita avanzar sobre lo que ya prometió una y otra vez Milei, que es que va a haber veto a las necesidades de nuestra gente. Así que abrazo, Cristian, y seguimos en comunicación. Bueno, un abrazo para ustedes. Hasta luego. Gracias. Cristian Castillo acá en Parte del Aire.